La 13ª Legión de Marines Espaciales, a veces llamada Nacidos en la Guerra, fue asignada al mando de Guilliman en poco tiempo, ya que el primarca necesitaba poca insistencia o ayuda para asimilar el conocimiento de la galaxia más amplia, la Gran Cruzada, y las muchas maravillas tecnológicas del recién nacido Imperio del Hombre. Fue un acontecimiento que la 13ª Legión recibió con gran regocijo y orgullo, por el honor que Roboute Guilliman les tributó al aceptar su lealtad. La oratoria y la visión con la que su recién nombrado primarca les expuso sus planes para el futuro y la rectitud de la Gran Cruzada infundieron en las legiones astartes un renovado vigor y disiparon cualquier duda, haciendo que la toma de control de la legión por parte de Guilliman, según los registros oficiales, fuera prácticamente perfecta. Roboute Guilliman hizo mucho más que simplemente tomar el mando de la 13ª Legión. Se dedicó a transformarla. Su visión era la de una legión que fuera más que un simple ejército entre muchos, por excepcional que fuera, sino una potencia autosuficiente para la conquista, el orden y la expansión. La fuerza del cuerpo y la sangre del Imperio, manifestada por la voluntad del emperador a través de su siervo Roboute Guilliman. Para Guilliman, una fuerza militar era más que los guerreros que empuñaban armas. Era su cadena de suministro, las naves espaciales que los transportaban entre los mundos, las fábricas que les suministraban municiones y los planetas coloniales habitados que criaban a sus reclutas. Eran indivisibles e igualmente vitales. Para Guilliman, todos estos elementos conformaban una legión de marines espaciales, y él pretendía controlarlos a todos para que la suya prosperara y se cumpliera la voluntad del emperador. De acuerdo con su gran plan, planeó no solo tomar el mundo de su acogida como cuartel general y campo de reclutamiento, como lo habían hecho y seguirían haciendo sus pares, sino establecerlo desde el principio como el pilar de una red mucho mayor de provisión y apoyo. La base de esta red serían los mundos con los que Macragge había mantenido vínculos durante mucho tiempo. Pero estos serían solo sus primeros componentes, no su extensión máxima. Este sería el comienzo del Reino de Ultramar de Roboute Guilliman, y sería un proyecto que duraría décadas y continuaría expandiéndose hasta el primer golpe traicionero de la herejía de Horus. Tan pronto como puso en marcha sus planes para la creación del Reino de Ultramar, Roboute Guilliman emprendió la reorganización radical de su región. Adoptando un plan extraordinariamente detallado, basado tanto en las doctrinas militares como en las filosofías políticas de su planeta natal sustituto, Macragge, y un estudio detallado de la 13ª Legión y de todas las demás legiones y fuerzas armadas bajo el estandarte del emperador en su forma actual, reformó la estructura organizativa y las doctrinas tácticas de su legión en consecuencia. El resultado fue una fuerza elegantemente estructurada, pero elaborada y altamente meritocrática. Como era de esperar, se basó en gran parte de lo que ya era evidente en el carácter de la 13ª Legión, pues la semilla genética de su primarca ya la había moldeado parcialmente, aunque inconscientemente, y mediante la aplicación del análisis y la razón, buscaba eliminar cualquier debilidad o deficiencia para lograr el resultado militar óptimo. Esto, como gran parte de los asuntos de la Legión, fue considerado por el primarca un proyecto en curso y evolucionó rápidamente hacia una doctrina dual que abarcaba en paralelo, por un lado, los antiguos y determinantes valores del guerrero, coraje, disciplina, habilidad y adaptabilidad, definidos como prácticos, y por otro, planificación, precedentes, análisis y evaluación, definidos como teóricos. Ambos tenían el mismo peso y valor, complementándose e influyéndose mutuamente, fundiéndose como los metales que forman una fina espada. Esto se convirtió en la doctrina y el credo de la Legión. Al igual que la sociedad que Roboute Guilliman había construido sobre Macragge, la 13ª Legión bajo su mando sería tan despiadadamente imparcial como eficiente, con las necesidades del individuo sublimadas al todo mayor, pero la vida del individuo nunca gastada desenfrenadamente o sin propósito.
porque la doctrina de Guilliman establecía que cada legionario perdido debilitaba a los que permanecían. Dentro de la legión, el valor y los logros individuales se recompensaban con honor y mayor responsabilidad, pero la obediencia a la jerarquía y al orden que exigía de sus miembros debía ser incuestionable e indiscutible. Los signos externos de esta transformación eran impactantes. La librea de la 13ª Legión se modificó a un azul intenso, con detalles dorados, mientras que el símbolo del antiguo glifo, Última, hallado en las cartas estelares de la región de Ultramar antes del aislamiento, se adoptó como icono y sello para vincularlos al nuevo reino cuyos valores encarnaban. Y con el nuevo sobrenombre de Ultramarines, tal vez como sugería una obra atribuida al rememorador Eleanfidal, Roboute Guilliman y su legión jurarían llevar la gran cruzada más allá de las estrellas si fuera necesario para completarla. Con su base avanzada reubicada en Macrach, el emperador le otorgó a Roboute Guilliman un mando independiente de cruzada para la región, y rápidamente emprendió una serie de nuevas conquistas. Su 12ª flota expedicionaria se reorganizó bajo su mando y recibió buques de guerra de diseño moderno procedentes de Marte como un favor especial del emperador. Las nuevas conquistas fueron inmediatas, ya que los recién nombrados ultramarines expandieron rápidamente su alcance desde Macrach, identificando objetivos adecuados para el cumplimiento imperial y seleccionando fortificaciones xenos hostiles para su erradicación. Interrumpida solo cuando la voluntad del emperador la requería para unirse a campañas más amplias, durante casi un siglo terrano, la 12ª flota expedicionaria se extendió tan lejos en el norte galáctico como la extensión muerta donde terminaba el dominio de las tormentas, y tan lejos en el este y sur galácticos como el punto de Última Thule, donde las estrellas palidecían y se vaciaban en la oscuridad ilimitada del vacío exogaláctico. Durante este periodo, los ultramarines, según algunos registros, lograron liberar más mundos habitados por humanos que las fuerzas de cualquier otro primarca, y los planetas que Roboute Guilliman trajo al imperio siempre se beneficiaron de su intensa pasión por un gobierno eficiente y ordenado. Cada vez que Guilliman y los ultramarines convertían un nuevo mundo en obediente, sus fuerzas dedicaban el mismo esfuerzo a reestructurarlo, estableciendo defensas autosuficientes y asegurando que, tras él, los agentes de la verdad y la industria imperiales consolidaran su lugar en el entramado del imperio. Esta expansión de la civilización imperial cohesionada en el camino de la 13ª Legión sirvió para consolidar y expandir las líneas de suministro para su avance, facilitando en gran medida la gran velocidad y alcance de las conquistas de los ultramarines. Tan inexorablemente como se multiplicaba su cuenta de victorias, el número de la legión de los ultramarines también comenzó a crecer. Incluso antes de su reunificación con su primarca, la 13ª Legión había sido consciente de sus pérdidas y había demostrado su capacidad de expansión constante gracias a la resiliencia de su semilla genética durante la rápida replicación multigeneracional. Pero con la visión de su primarca como guía, su habilidad organizativa y su propio material genético único, ahora disponible para fortalecer y mejorar aún más la fidelidad y pureza de los linajes genéticos de la Legión, la expansión resultante fue meteórica, quizás más allá de las expectativas de cualquiera, incluso del emperador. A los pocos meses del establecimiento de la Legión de los Ultramarines en Macrach, la primera oleada de nuevos reclutas llegó a la fortaleza de Hera, la fortaleza monasterio y nuevo cuartel general de la Legión. El proceso de renovación y aumento de la fuerza de combate de la 13ª Legión comenzó y no ha cesado desde entonces. Oleada tras oleada de reclutas fueron aceptados y procesados, no solo de Macrach y los 500 mundos circundantes de la lenta expansión de Ultramar, a pesar de su numerosa presencia, sino también de decenas de mundos y colonias a donde habían llegado las flotas conquistadoras de Roboute Guilliman. El proceso era meritocrático y exigente,
solo se seleccionaba a los candidatos adolescentes más fuertes y capaces, elegidos por sus atributos físicos y mentales deseados. Sin embargo, la red era tan amplia que el número de iniciados eclipsaba al de cualquier otra legión. Esto, sumado a la resistencia de los ultramarines a lo que consideraban el desperdicio de la guerra de desgaste, creó una especie de efecto de amplificación en la práctica. Cuanto mayor era la legión empleada en una sola acción de cumplimiento imperial, mayor era la fuerza empleada y menos bajas se sufrían. Cuando este no fue el caso, y aún quedaron muchas batallas duras libradas por los ultramarines contra enemigos terriblemente poderosos como los salvajes imperios orcos, los Tanaril y otros xenoformas de pesadilla, y inevitablemente se sufrieron grandes pérdidas, el gran tamaño de la legión y su enorme capacidad para renovarse con más reclutas le ofrecieron una formidable resistencia, y tales pérdidas fueron casi invariablemente reemplazadas en unos pocos años terrestres. Para cuando Horus fue nombrado señor de la guerra de todas las legiones de marines espaciales y otras fuerzas militares imperiales en el triunfo de Ulanor, los ultramarines eran, según cualquier evaluación oficial, la legión de marines espaciales más grande en número de legionarios, con una diferencia considerable. Debido a esta expansión, la ahora masiva 12ª Flota Expedicionaria se subdividió en una veintena de flotas expedicionarias y de persecución más pequeñas, lo que permitió a la legión expandirse aún más, cada una aún contando con decenas de naves y miles, y a veces decenas de miles, de legionarios. La fuerza numérica de la Legión de los Ultramarines, superior a 250.000 astartes antes de la atrocidad de Ispan III, sería un logro que no sería superado, aunque en secreto la expansión tardía de los traidores portadores de la palabra, que originalmente contaban con aproximadamente 100.000 astartes, llegaría a rivalizar con ellos según algunas evaluaciones, mientras que las afirmaciones más descabelladas sobre la fuerza de la Legión Alfa también los hacen estar más cerca de la fuerza de los ultramarines de lo que indican los registros oficiales del período. Esta escala de fuerza militar y el imperio dentro de un imperio casi autónomo que lo mantenía, ya que ultramar había alcanzado un tamaño conocido popularmente como los 500 mundos antes del estallido de la Guerra Civil Galáctica, tendrían consecuencias nefastas e imprevistas para los ultramarines y su primarca. Separada e inviolable en el este, y un gran poder por derecho propio, la mera existencia de la Legión los convertía en una amenaza para la conspiración de los traidores que no podía ignorarse. Y en Khald, el plan del Señor de la Guerra y el deseo de venganza de los portadores de la palabra se combinarían en un esfuerzo por ver esa amenaza destruida. Desde que tomó el control de la 13ª Legión en la cuarta década solar de la Gran Cruzada, después de su redescubrimiento por el emperador en 837.M30, Roboute Guilliman había tenido éxito en transformar a los ultramarines en un arma de guerra intrincada y altamente funcional. Y al hacerlo, había construido un historial de éxito en batalla que tenía muy pocas manchas de derrota. Durante más de medio siglo estándar, la Legión había ido fortaleciéndose cada vez más, llevando a cabo acciones de cumplimiento y liberando mundos habitados por humanos para el Imperio en los confines orientales de la galaxia, y forjando el reino de ultramar en el proceso. Aunque aún no habían alcanzado la superioridad numérica decisiva de las otras legiones de marines espaciales, que se manifestaría en el momento de la herejía de Horus, los ultramarines de 899.M30 estaban quizás ya a punto de convertirse en la legión más grande, ya que sus filas, que entonces sumaban aproximadamente 166.000 legionarios, los colocaban a la vanguardia de sus pares. Los Ángeles Oscuros, que en la década solar anterior a esta habían sido sin duda la legión más poderosa, habían caído en número e igualado esta cifra, habiendo sufrido bajas masivas manteniendo la línea durante el infame tercer genocidio de Rangdan.
50.000 marines espaciales habían gastado su sangre en prevenir la destrucción de quizás todo el Imperio del Norte por esa amenaza alienígena de la oscuridad exterior. Los ultramarines, en cambio, habían dedicado décadas a fortalecer sus fuerzas y expandir las fronteras en el este de la galaxia, gracias a su excelente red de suministro y reclutamiento, y la formidable capacidad de mando de su primarca se encontraba en su máximo esplendor. Sin embargo, a pesar de todo esto, Roboute Guilliman sabía que una sombra de duda afligía el alma de su legión. Esa duda tenía su origen en la oscura derrota sufrida en la rebelión del Cúmulo de Osiris, pocos años terranos antes de la reunión del primarca con su legión. El mandato de Marius Gage como maestro de la legión comenzó con este desastre y se convirtió en una influencia nefasta en la psique de la legión. Algo que, aunque no se dijo, tenía poder y que incluso pareció ensombrecer a los reclutas no nacidos de la legión tras la derrota de la batalla. El primarca sabía que la única manera de purgar a su legión de esta sombra mental era encontrar de nuevo a los xenos conocidos como los híbridos osirianos y, con los ultramarines a su lado, destruirlos por completo. Con este fin, desde que revisó por primera vez los informes de la acción cuando tomó el control de su legión, Roboute Guilliman había comenzado a planificar la destrucción de los híbridos, analizando y reanalizando cada faceta de los registros de batalla de la legión, las imágenes de los cañones e incluso los datos Auspex profundos recopilados de los cogitadores etéreos de las naves de guerra que habían sobrevivido a las fluctuaciones microscópicas. Durante las décadas solares en las que su legión había transitado de cumplimiento en cumplimiento, de zona de guerra en zona de guerra, el primarca nunca había dejado de idear escenarios teóricos de batalla contra los macabros y poderosos xenos, sabiendo que algún día reaparecerían y que él y su legión los estarían esperando. Pero las décadas solares transcurrieron y no regresaron. Había habido rumores, por supuesto, relatos sin fundamento transmitidos por comerciantes independientes de la frontera, informes intermitentes de masacres inexplicables y desapariciones masivas. Pero la galaxia, incluso dentro del redil del creciente imperio, era un lugar extraño y peligroso, y la evidencia rara vez era concluyente en cuanto al culpable, o apuntaba a las privaciones más comunes, pero no menos mortales, de varias especies xenos conocidas. Solo en Maxilla Veritas, cerca de la grieta disforme conocida como el Torbellino, 26 años estándar después de la rebelión de Osiris, se consideró viable la evidencia de la participación de los híbridos. Pero para cuando llegaron los cruceros rápidos de la flota de los ultramarines, el rastro ya se había perdido, y la muerte del planeta fue un silencioso testimonio de la desaparición de los híbridos. Fue en los últimos segmentos del 899.M30 cuando el primarca de los ultramarines finalmente recibió la noticia concluyente de que los híbridos no solo habían sido encontrados, sino que se habían enfrentado en combate. Retransmitido desde la cámara astrotelepática central de Terra, el extraño informe provenía de una subflota de la 12ª Legión, que entonces se encontraba en sus últimos días como los sabuesos de guerra antes del descubrimiento de su propio primarca, Angron. La flota, al mando del pretor Erat Kruk, luchaba en el extremo suroeste de la frontera de la Gran Cruzada, cerca de la terminal de Eurídice. Allí, los sabuesos de guerra luchaban contra un ataque al mundo fronterizo, avanzado por parte de incursores orcos del vacío del autodenominado Imperio Glortiano, procedente de los abismos inexplorados. Los sabuesos de guerra, aunque severamente superados en número, habían repelido los repetidos ataques orcos mediante una serie de brutales abordajes de naves espaciales en órbita cercana y asaltos de alta intensidad en sus zonas de aterrizaje, impidiendo que los xenos de piel verde se establecieran en tierra. Fue durante el último de estos asaltos, el mayor intentado hasta la fecha por los orcos, que un misterioso tercer grupo atacó a ambos bandos. Cuando llegó la flota de retribución de los ultramarines, ni siquiera el intelecto sobrehumano del primarca ultramarines podría haber predicho lo que su legión encontraría allí.
Todo el sistema había quedado reducido a un campo de batalla sembrado de escombros ardientes y el eco radioactivo del fuego de armas pesadas. Los ultramarines encontraron a los últimos cientos de legionarios supervivientes de la 12ª Legión, los restos de una fuerza que una vez fue 10 veces mayor, liderada por Erat Krug, gravemente herido, pero aún al mando. El pretor de los sabuesos de guerra le detalló a Guilliman la historia de una extraña y terrible batalla en la que los híbridos, mediante sus poderes mentales, lograron esclavizar a una vasta población salvaje de orcos para que lucharan por ellos contra los de su propia especie, e intentaron hacer lo mismo con los defensores imperiales de Eurídice. Solo los sabuesos de guerra lograron resistir la nefasta influencia de las criaturas, pero, superados en número, pagaron su resistencia con sangre, y habrían sido aplastados de no ser por la ingente cantidad de orcos enfurecidos, aparentemente las fuerzas concentradas de todo el imperio glortiano piel verde, que irrumpieron en el sistema. Durante la batalla subsiguiente, los orcos lucharon con una furia increíble, incluso considerando las tendencias guerreras de su especie, obligados por sus siniestros y aún más alienígenas amos a exterminar a sus enemigos. A su vez, aparecieron más naves híbridas gigantescas con forma de reloj de arena para reforzar a sus congéneres, y con ellas miles de guerreros y naves xenos esclavizados, pocos de los cuales eran conocidos incluso por los núcleos de datos léxicos de las naves de guerra imperiales. La terminal Eurídice se había convertido en una estrella asesina, un vórtice de destrucción que incluso ahora llamaba a más ejércitos a la muerte. Y allí habían llegado los ultramarines para reiniciar la batalla. Guilliman, al tanto de la situación táctica, modificó sus planes de batalla en consecuencia y puso en marcha su estrategia de ataque sin dudarlo. A pesar de la petición de Erat Krug de que sus legionarios supervivientes fueran rescatados de su nave naufragada y se les asignara un lugar en la línea de batalla, los sabuesos de guerra fueron denegados. Esta sería una batalla solo para los ultramarines. Iba a ser una operación táctica, tradicionalmente más propia de otras legiones de marines espaciales que los ultramarines, pero en la que los propios guerreros de Guilliman aún eran expertos. Un asalto completo de abordaje de naves espaciales. El plan de ataque del Primarca fue sorprendentemente directo. Su flota no se detuvo para un bombardeo de largo alcance, ni lanzó una andanada para atacar al enemigo a corta distancia. En cambio, ordenó a su legión que realizara un abordaje completo sin preámbulos. Guilliman condujo el núcleo de su flota, y con él a casi 100.000 ultramarines, al corazón del enemigo. No fue sin ironía que Roboute Guilliman registrara en su propio testimonio sobre el asalto que él y su legión eran adversos a las estrategias que resultaron en un alto costo de vidas de ultramarines. Esta única acción disiparía ese mito e ilustraría la verdad de que tales tácticas a menudo eran inútiles e innecesarias para un general habilidoso. Pero cuando tal sacrificio era el más eficiente, y de hecho quizás el único camino hacia la victoria, él y su legión pagarían ese precio con fervor y determinación inquebrantable. Los ultramarines finalmente desataron su ira al acercarse a las naves enemigas. Cientos de cañoneras y arietes de asalto rugieron desde sus bahías de vuelo para atacar, mientras la flota ultramarín desataba una ráfaga de 1000 baterías de lanzas y macrocañones. Las naves nómadas híbridas los azotaban con frenéticos latigazos de energía elemental, y a su alrededor los cascos estallaban y las naves del vacío ardían. Pero era insuficiente ante la imparable oleada de ira que los azotaba. A través de las laberínticas redes de corredores serpenteantes, como las entrañas de una gran máquina, los ultramarines irrumpieron con mortíferas intenciones, destruyendo a su paso. Pronto se encontraron con macabras formas de vapor semisólidas, delgadas y demacradas sin su exoarmadura, que luchaban con la ferocidad de animales enjaulados, brillando con energía psicoquinética y atacando con ráfagas de poder que queman la mente. Pero por cada legionario que caía, una docena avanzaba en su lugar y, uno a uno, los híbridos comenzaron a ser acorralados,
acorralados y aniquilados. Liderados por Invictari con hachas y escudos y bastiones móviles de veteranos con armadura de exterminador, los ultramarines se adentraron en el corazón de las grandes naves, minando los pasillos y las intersecciones de energía con bombas de fusión y cargas de implosión atománticas a su paso. Porque los guerreros de la 13ª Legión eran implacables, y en ellos se había despertado un deseo de venganza contra los híbridos rara vez manifestado, que no podía ser desviado ni negado. Fue el propio Raboute Guilliman quien irrumpió en la cámara más interna de la mayor de las naves de reloj de arena para encontrar al señor de los híbridos. Era una imponente criatura gestáltica de múltiples extremidades, 3 veces más alta que el primarca, cuya cabeza larga, casi equina, expulsaba ondas de choque de fuerza destructora de ceramita al ser invadido su santuario interior. Pero mientras su propia guardia de honor con armadura de exterminador se tambaleaba y caía bajo la embestida psicoquinética, el primarca, con su psíquico de batalla jefe Arod Ptolomeo a su lado, cargó. El rey híbrido se alzó sobre ellos. Sus brazos con garras sostenían armas extrañas como la imagen de algún dios demonio olvidado de la vieja noche. Pero Guilliman, con la fuerza y velocidad nacidas de las artes genéticas incomparables del emperador, atacó, cortando la criatura miembro por miembro vaporoso, mientras Ptolomeo luchaba en el plano psíquico con cada gramo de poder en su posesión, sacrificando su vida para que Guilliman fuera defendido del asalto psíquico de la criatura de pesadilla poderosa. El monstruo finalmente cayó, y el primarca de los ultramarines ejecutó la venganza de su legión, arrancándole el cerebro brillante del cráneo y aplastándolo bajo su talón. Una a una, las imponentes naves de reloj de arena de los híbridos osirianos cayeron, ya sea destrozadas por las cargas explosivas internas o destrozadas en el fuego cruzado de los escalones de los ultramarines que los esperaban mientras intentaban liberarse. No había escapatoria. A medida que los híbridos morían, también lo hacían sus ejércitos llenos esclavos que aún duchaban en el suelo. Y pronto solo quedaron los orcos glortianos, ya mutilados y casi exhaustos, y los ultramarines hicieron un rápido trabajo para expulsarlos una vez más hacia la oscuridad exterior. El precio de la batalla había sido bastante alto. Miles de bajas legionarias, muchas de ellas veteranos de las raíces terranas de su legión, deseosos de ser los primeros en la batalla para borrar las fallas del pasado. Pero había sido un precio pagado voluntariamente por la venganza, y sería un precio aún mayor que la legión de los ultramarines estaría dispuesta a pagar, de nuevo, en el futuro.